En el día de hoy hablaremos del barbecue o barbacoa y sobre todo su origen. Además entrevistaremos a uno de sus exponentes en nuestra isla y degustaremos uno de sus riquísimos platos. Si quieres conocer y saber quiénes inventaron el barbecue, quédate con Puerto Rico a pie. La barbacoa es un estilo de comida conocido mundialmente. Es el proceso de preparar la comida, precisamente las carnes al fuego de manera directa o indirecta. Comúnmente lo conocemos en actividades al aire libre, celebraciones en la playa, camping, cumpleaños, todo tipo de actividad social en la que se sirvan alimentos. Pero la pregunta es, ¿conoce su origen? Si buscamos en la etiología de la palabra barbacoa, es un tejido de varas, ramas, juncos, maderas unidas o tejidas entre sí, algo como un andamio que permitía reposar los alimentos dentro de una fosa, hueco, abertura o cueva, casi siempre sobre piedras. Pero ¿quiénes le llamaban así? Esa es la pregunta. Nada más y nada menos que nuestros indios taínos. Sí, como acabas de escuchar, los indios taínos fueron los precursores de este arte culinario que es tan popular en los Estados Unidos, Latinoamérica y todo el mundo. ¿Y cómo esto sucedió? Les explico. Al momento de la colonización española al Nuevo Mundo, específicamente al Caribe, y en el proceso de adaptación de los colonos, estos aprendieron de nuestros indios taínos una manera diferente de confeccionar sus alimentos. Sí, aprendieron este maravilloso proceso de cocción lenta de las carnes que hace que los sabores exploten al paladar. Por esta razón, en su proceso de colonización del Nuevo Mundo, fueron los encargados de diseminar este secreto culinario por todo el mundo. Posteriormente, cada lugar o región donde llegó este arte le dio un cambio o modificaciones, pero bajo el mismo concepto de cocción de nuestros indios taínos. De lo que sí estamos de acuerdo y orgullosos es que esta manera de cocinar de nuestros indios se ha convertido para muchos en un estilo de vida y ha generado comercialmente miles de millones de dólares. Actualmente existe una comunidad en Puerto Rico que definitivamente dominan este método como unos maestros, sin sacar de perspectiva que debe existir genéticamente una predisposición a las barbacoas que nos hace por excelencia unos maestros de los asados. El lechón asado, plato que no falta en ninguno de nuestros hogares y en las celebraciones más importantes, es una prueba fehaciente de nuestro talento en estos menesteres. Ahora vamos a conocer al amigo Tato Ahumado, que actualmente es uno de los exponentes del barbecue en nuestra isla. Veamos. Me dirijo al pueblo de Arecibo y le voy a explicar por qué. Es que voy a conocer a una persona que se llama Tato Ahumado. Y es el amigo Juan Romero, que últimamente ha estado trending en todas las redes sociales. Y hace un tiempo, pues yo lo estoy siguiendo en las diferentes redes sociales que él tiene, tanto como TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Y me di la tarea de contactar al amigo Tato Ahumado. Y este me convidó a su casa para que conozca el mundo de Tato Ahumado. Así que vamos a ver qué pasa. Tato, mi pregunta es, ¿verdad? Porque he visto que tú trabajas esto con mucha pasión. ¿De dónde nace esta pasión por el barbecue? Pues mira, Ángel, pues, desde muy temprana edad, desde mi juventud, pues en todas las reuniones familiares que habían en la casa, pues yo era el cocinero por excelencia y pues lo hacíamos, casi siempre hacíamos barbecue. En la playa, cuando salíamos para la playa, también era el cocinero del barbecue en la playa. Y de verdad estuve desde bien temprana edad mezclado un poquito con el barbecue, aunque en aquellos tiempos pues tal vez hacíamos las cosas a ojo, no como ahora, ¿verdad? Que tal vez un poquito más científicamente, ¿verdad? Y con temperaturas y todo bien chévere. Pero yo era el cocinero de la familia, yo era el que en toda la fiesta, el que cocinaba era... Sí, tú no podías faltar, faltar si en esa faltaba fiesta. yo no comían. Pero Tato, yo tengo conocimiento que tú también das clases. Bueno, en un momento dado, gracias a, ¿verdad? Uno de mis mentores, maestros que admiro mucho, y Master Lucas, me dio la oportunidad de ser parte de su academia de barbacoa en La Manada, y estuvimos ofreciendo talleres de pizza, que pues es una de las partes que más me gusta hacer en barbecue o leña. Tato, yo te quería preguntar en relación a las disciplinas, porque sé que hay personas que utilizan carbón, aromatizan, ¿verdad? No sé si es el término correcto, con algunas maderas, y hay otra persona que cocina en gas.
¿Hay alguna diferencia entre uno y el otro? Pues mira, Ángel, como tú bien dices, ¿verdad? Pues toda, ¿verdad?, carne que se haga al carbón o en leña, pues claramente va a tener, ¿verdad?, un impregnado de humo que le va a influenciar en su sabor, ¿verdad? Y si la aromatización, le añadimos madera de cherry, de manzana, pues va a coger un aroma y sabor peculiar, a diferencia del grill de gas, pero no quiere decir que tampoco, ¿verdad?, en un grill de gas usted pueda tener un buen resultado, ni pueda hacer un buen barbecue. Y hasta de los tres, con pellet, que también puedes programar la temperatura y el tiempo, vas a tener un buen resultado en tu barbecue. Tato, yo te quería preguntar, porque es que sé que hay muchas disciplinas. Hay unas personas que son unos duros asando, otros son duros en quizás un corte de carne. Si fuéramos a hablar, ¿cuál sería tu disciplina? ¿Cuál es la preferida tuya o cuál tú entiendes que tú te botas ahí? Wow. Bueno, tremenda pregunta. No lo digo yo, lo dicen los que comen en casa, que pues mi duro tal vez sea las pizzas en leña, Ok. las costillas, y los steaks. De distintas maneras que prepare y elabore los steaks, pues dicen los que lo han probado que quedan muy buenos. Pero en realidad, pues entiendo que tal vez las pizzas en leña podría ser uno de los pros más grandes míos. Preguntar, sé que cada plato pues tiene un proceso de elaboración, ¿verdad? Para cocción, etcétera, etcétera. ¿Cuál tú entiendes que es el más difícil? O quizás no difícil, sino el que más tiempo conlleva elaborarlo. Pues mira, sí, definitivamente el cuco de todo el mundo, el brisket. El brisket, ¿verdad?, lleva una elaboración extensa. De verdad que hay que se separan los niños de los hombres, ¿verdad? Pero es el brisket que de verdad necesita una elaboración bien cuidadosa, diría yo, velando esas temperaturas para que llegue a su punto, ¿verdad? Y obviamente la combinación de sabores que se le dé a esa carne. Pero el brisket es el reto para cualquier ¿Y amante del barbecue. cuánto tiempo puede, en el momento de, ¿verdad?, la cocción, de cocinarlo, cuánto tiempo puede estar Pues uno? el brisket, de acuerdo a su tamaño, podría tomar cómodamente de 10 a 14 horas en hacerse. Wow, mucho tiempo. Por eso es que le digo que ese es el reto de todo ahumador, porque pues, también se cansa el que está detrás del brisket velándolo, pero pues, el sabor es peculiar, único, riquísimo, y pues esas horas pagan la pena cuando usted lo prueba, pues esto dice, valió la pena, Ahora es que valió la pena las 14 horas. valió la pena esperar. Sí, Pero a mí de verdad que me encantan tus videos y te digo, te sigo por la forma tan jocosa, la forma de tú elaborar los productos. Me estabas explicando y yo pues desconocí de cierta forma que la mayoría de estos productos pues llevan mucho tiempo la confección de ellos. Lo que pasa es que tú pues en tus videos tú los acortas, ¿verdad? Y lo haces un poquito más llevadero, más rápido, pero no nos vas a tener ahí 4 horas vigilando algo. Pero me encanta porque, y no te puedo negar, me gustan mucho los acompañantes que tú haces, porque veo que tienes mucha imaginación, se te ocurren muchas cosas. Y hay una salsa de ajo por ahí que es un éxito, que yo tengo por ahí apuntado la receta, que la voy a bregar posteriormente. Pues Ángel, mira, yo diría, honestamente, y muchos, ¿verdad?, comparten también mi opinión, yo creo que esto resurgió, ¿verdad?, después de los tiempos de pandemia. Lamentablemente la pandemia pues, nos llevó a un encierro prácticamente total y había que buscar qué hacer. Y pues mucha gente recurrió como hobby al barbecue y ha tenido un crecimiento de ahí en adelante enorme. Hay tiendas en Puerto Rico que se dedican a la distribución específicamente de barbecue. Vemos varias personas en Puerto Rico creando contenido y fuera de Puerto Rico también. Hay personas boricuas creando contenido fuera de Puerto Rico del barbecue. Sobre el barbecue yo entiendo que vino para quedarse. Yo en mi canal, cuando siempre comienzo los videos, pues utilizo en el día de hoy, no, y la gente es loca con eso, inclusive me lo piden. Pero sé que tú tienes una frase bien pegada que yo me encanta escucharla porque lo haces al final cuando estás degustando la comida. Habla aquí en el canal. Bueno, pues se ha pegado. Tenemos dos. Domingo de barbecue. Y la otra es, chequéate esto, papá. Ah, y es que ya que salimos de la parte formal, ¿verdad? De la entrevista, porque yo quería que la gente de Puerto Rico a pie te conocieran porque entiendo que tu canal es tremendo y sé, ¿verdad? Me has comentado que vas a empezar a hacer contenido en YouTube. Próximamente, Así que toda si Dios la permite. gente de Puerto Rico a pie, si usted quiere ver, mire, un tipo que es un monstruo, como decimos acá los boricuas, en barbecue,
tiene que buscarse a Tato Ahumado en todas las redes sociales, tanto TikTok, Instagram, Facebook y por supuesto pues YouTube. Y entonces pues aquí Tato, yo me siento hasta contento porque él me está confesionando algo ahí. Tato, dime qué tenemos ahí. Pues Ángel, como sabíamos que venías para acá, pues ya llevamos varias horas, ¿verdad? Cocinando unas costillas, ¿verdad? Para que, ¿verdad? Deguste ¿verdad? De nuestro sazón y nuestro barbecue. Ya estamos prácticamente en la etapa final de la costilla, ya estamos como en su última hora, ¿verdad? Y estamos próximos a retirar para llevarla a reposar. Y entonces después vamos a degustarla para ver si la prueba Ay, Puerto madre. Rico a pie. Eso, desde que llegué, ese olorcito me tiene mal. Bueno, Tato, yo estoy aquí en tu guarida y yo veo tanta cosa aquí que yo no sé cómo ni por dónde empezar. Pero dame, ¿verdad? Un tour de tu cocina. ¿Qué tenemos por aquí, Tato? Pues mira, ¿verdad? Este es tu mundo. Este es mi mundo, este es mi rancho, este es donde yo paso las mejores horas de mi vida. Tenemos aquí un grill de pellet. Vamos a ¿verdad? acercarnos Un por grill de aquí. pellet. Pellet es un combustible que usa a base de madera comprimida. Esto es de manera, ¿verdad? Digital y eléctrico. Ok. Usted selecciona la temperatura y el tiempo de cocción y él hace su trabajo. Mira Es para que- ahumar. Normalmente se usa O para sea que en ahumar. vez de utilizar gas o utilizar carbón, se utilizan esos pellets. Pellet. Mira que Es un bien. quemador que los quema y pues, Y sabe también como sí, cualquier queda otro. muy buena, muy bueno también, muy buena. Coge un buen humo, de verdad, un buen sabor a humo, de verdad. Mira que bien. ¿Qué más Tenemos por aquí el ahí? otro juguete de Tato Ahumado, que es uno de los favoritos, Vamos que es a el ver. horno de leña. Wow, qué Aquí chévere. es que hacemos las pizzas, los panes, empanadas, de todo un O poquito. sea que también tú haces panes. Correcto. Wow. No soy panadero, no soy pizzero de profesión, pero me gustaba tanto la pizza y el pan que nos dimos la tarea de instruirnos un poquito, de educarnos, de estudiar, leer. Y pues, a la gloria de Dios, pues dicen por ahí que hacemos una buena pizza y que hacemos muy buenos panes. Los que los han probado dicen eso. Entonces, este es el otro bebé, el marciano, como le digo yo. Aquí es que normalmente, pues, hacemos los steaks y las costillas. Muy bueno. Y aquí tenemos el otro marciano, Ok. que estas piezas, son dos piezas distintas. Esto es un rosticiere que lleva un motor para asar pavos o pollo. Y que está acá abajo, está una pieza que se le pone para hacer el mismo trabajo que haría un barril. Donde tú vas a, ¿verdad?, a colocar las carnes guindadas desde aquí, con qué fuego chévere. central. Y las carnes estarían alrededor del fuego cocinándose. Hace el mismo efecto con un barril. Estos son mis juguetes. Esperamos seguir llenándolo de más cositas, aunque la doña pelea, eso poco a ella poco. pelea, ¿verdad? Eso No poco quiere a más poco. ninguno, pero yo sí quiero. Este es mi humilde rancho. Aquí empezamos con un Mira, y pisito. aquí es donde tú creas la magia de tu canal, me encanta. De aquí es que sale todos esos platitos que las personas pueden ver. Tato, ¿cuál ha sido el barbecue que más tiempo tú has estado, por la razón que sea, ¿verdad? Que hayas estado en la confección de Pues él? mira, precisamente un brisket. Una vez elaboré un brisket y estuvimos 14 horas Wow. haciéndolo. En aquel tiempo pues no grababa contenido y pues tuvimos 14 horitas. No quedó como esperábamos, ¿no? ¿verdad? Estábamos empezando en este mundo del barbecue, pero tuve la experiencia y de ahí mejoramos, Luego de hecho, después de eso hemos hecho pastrami de brisket. Mira Y qué bien. de verdad que ha quedado pero brutal, demasiado, una cosa fuera de liga, de verdad. Sí, lo que pasa es que uno tiene que estar, ¿verdad? En el caso de ustedes juegan con la temperatura y la Correcto. cocción, o sea, y tiene que tener una temperatura específica para que Correcto. quede bien. Eso se hace lo que se llama slow and low, que vienen siendo temperaturas de 225 grados por largas horas. Estamos hablando de 10, 12, 14 horas, depende del tamaño de la pieza y el peso. Y yo veo gente, ¿verdad? Que eso es un concepto, porque casi siempre la gente pone las carnes directas al fuego, pero ustedes las ahuman. O sea, ustedes ponen ese fuego indirecto. Correcto. Háblame de eso, ¿cómo es ese proceso? Ok, lo que pasa es que una cosa es, ¿verdad?, grillear o parrillar y la otra es ahumar. Cuando parrillamos o grilleamos es pues, sellar un steak a fuego directo o lo puedes hacer a la inversa, ¿verdad?, un reverse sear. Pues eso sería grillear y parrillar. Sellar y luego pasar a fuego indirecto para que se termine de hacer. El concepto de ahumado es un concepto pues ya distinto, es cocinar a bajas temperaturas por largo tiempo con una buena exposición de humo, ¿verdad? Y ahí es que viene que la gente le añade
madera de distintos sabores, de acuerdo al gusto de cada cual y al toque que quieran darle a esa pieza de carne. Oye, Tato, te iba a preguntar, ¿cuál ha sido el video que más viral se te ha ido en tus redes sociales? Pues mira, el más viral que se nos ha ido fue la crema de ajo, que la subimos, ¿verdad?, en YouTube y, perdóname, en Instagram y Facebook, y por lo menos en Instagram tiene 961,000 views. Wow. Llegando al millón ahí. Casi al millón. Y tenemos otras que están por los 200, 100 y pico, 70 y pico. Estás buscando ahí una textura en específico, ¿verdad? Sí, volteándolo para que quede crujiente por fuera y va a quedar blandito y tierno por dentro, porque como está, ¿verdad?, bien empapadito de mantequilla, ahora mismo está que se esborona, está que se rompe de tan blandito. Ya nuestras costillas están listas, ya llegaron a entre 200 a 203 grados de temperatura interior. Ya le hicimos, ¿verdad?, le añadimos nuestra salsa barbecue, ellas quedaron con una, ¿verdad?, consistencia, ¿verdad?, pero no se esboronan, ¿ves?, una buena exposición de hueso. Esos son, ¿verdad?, como decimos, ¿verdad?, una buena costilla bien hechecita, sin que se esborone, pero a la misma vez, mire qué chulería esto. Mira eso. Tiene una buena, ¿verdad?, un buen ring de ahumado y todavía están tiernas por dentro y jugositas. Se ven brutales. La costilla tiene que quedar que la carne permanezca en su hueso y que cuando el hueso, ¿verdad?, o la muerda, ella ceda con facilidad y solamente quede las marcas de esa mordida. Que no va a pasar ningún trabajo para desprenderla, solamente mordió. Quedó. Dale para acá, checate lo que te preparé, papá. Mira, tenemos unas costillitas ahumadas en madera de cherry. Tuvieron 4 o 5 horitas ahumándose ahí bien chévere. Tenemos unas mazorquitas que hicimos con mantequillita y parmesano, unas papitas francesas, pan de maíz cocinadito y tostadito en mantequilla bien chévere, los tradicionales pepinillos y la cebollita encurtida. Pero qué banqueta hay aquí, hermano, de verdad que se ve riquísimo. Voy a probar esas costillas porque se ven espectaculares. Claro, claro, adelante. Vamos a probarla, yo te voy a hacer compañía. Mira, están, ¡ave María! Mira eso. Vamos a verla. Wow, qué rica, Tato. Me gusta la consistencia, el sabor de la madera, riquísimo. De verdad que están bien buenas. Están de show. Pero espérate, Ángel. Prueba la salsa de whisky, papá. Ah, espérate. Fíjate ¿Qué eso, es esto? es salsa de whisky, papá. Vamos a probar esto. De verdad que Tato cocina brutal. Riquísimo. Cuéntame, dime cómo sabe eso. Como decía un amigo mío, un amigo de las redes sociales, gracias, señor. Está riquísimo, de verdad que te tengo que confesar, Tato. Comercialmente yo he ido a muchos lugares a probar comida barbecue y esto está en otro nivel, esto es otra liga. Qué bueno que De verdad que el sabor está. Yo estoy loco que Brenda las pruebe, que está por allí. Brenda, deja que tú pruebes esto, Dios mío. Qué rica está. Lo que te dije, están que se muerden. Wow, tiene un sabor para esta y muchas recetas más. Siga a Tato Ahumado en todas sus redes sociales. Mire, le va a encantar porque el contenido de él está bien chévere. Y la frase de come, Tato. Chequéate eso, papá. Gracias por haberme invitado a tu casa, ¿verdad? A compartir contigo y a degustar ese barbecue que es un sueño. Mire que yo comí barbecue por ahí. Gracias a ustedes por visitarnos, ¿verdad?, y por la entrevista. Y así que pendiente esa entrevista, chequéate eso, papá. Nos vemos.